Bueno, este año queremos hacer algo un poco diferente con las preguntas y respuestas. Algunos aquí en el personal hemos estado hablando con John en las últimas semanas, especialmente en relación a celebrar su aniversario número 40, y ha traído muchas preguntas a ser respondidas por John, y hablar del ministerio de John siempre es hablar de la predicación. Entonces, tenemos una lista de preguntas que les vamos a hacer a John para hablar de la predicación expositiva. Y creo que el primer lugar en donde debemos comenzar, has tenido 40 años en la iglesia, pero 50 años predicando en total. ¿Podrías explicarnos esto? Bueno, tengo 69 años de edad. En junio voy a cumplir 70 años de edad, el 19 de junio. Spurgeon y yo compartimos el mismo cumpleaños, aunque es mucho más grande que yo y eterno ya. Comencé a predicar cuando tenía 19 años de edad. Era muy malo, muy malo. Creo que mi primer sermón fue de cómo el ángel quitó la piedra de la tumba, y prediqué de quitar piedras, rodar piedras de tu vida. Ahí es cuando el texto no tiene contexto, pero es un pretexto. Pero aprendí eso de mi papá. Una vez predicó un día de cómo Pablo sacó las anclas del barco cuando estaba ahí en ese viaje, y él habló de sacar anclas de tu vida, pero mejoró. Yo también con los tiempos aprendí. Probablemente prediqué unos sermones cuando tenía unos 18 años de edad. Mi primer sermón fue predicado ahí me dijeron, vamos a recoger en 1 hora, y prediqué ahí una parada de estación, y hablo algo de la biografía. Ese también fue una experiencia horrenda. No duré mucho, ese sermón terminó en 8 minutos, no me dejaron terminar. Entonces se han pasado 50 años en las que he estado predicando. No había pensado en esto no hace mucho tiempo atrás. Los primeros 10 años fueron primordialmente en grupos de jóvenes, pero ya estaba muy comprometido pronto a hacer la exposición bíblica. ¿Puedes hablar de las raíces de tu método expositivo? ¿De dónde viene? Bueno, realmente mi papá fue el primer y la influencia primordial para mí. Hubo un punto crucial en su ministerio cuando dejó de hablar de quitar anclas en su vida y se convirtió en un evangelista, un apologeta. Le encantaba defender la Biblia, le encantaba estudiar la apologética, pero en un punto en su ministerio, en la iglesia en donde yo crecí, realmente comenzó a redescubrir el patrón expositivo. Y creo que su influencia vino, en primer lugar, de leer a G. Campbell Morgan. Él fue un expositor, un cierto tipo de expositor, y fiel a explicar la Biblia conforme avanzaba. Y creo que fue influenciado por él. Y después comenzó a tener oportunidades en esos días, no en muchas cintas ni nada así. Entonces, en ocasiones escuchaba W.A. Criswell, y le impactó el hecho de que Criswell manejaba las escrituras como lo hacía, y después leyó su libro de predicación, ¿Por qué predico la Biblia como literalmente verdadera? Y le impactó mucho. Y su vida cobró un giro ahí, y empezó a predicar a lo largo de Juan, Romanos, Hechos. Esa fue mi experiencia como un joven de preparatoria. Frecuentemente has dicho que tu padre te dio un amor por los comentarios, por ejemplo, o te sentó y te dijo, así es como los debas usar, los malos, los buenos. No, creo que fue por su ejemplo. Si vas a explicar la Biblia, realmente no tienes herramientas en ti, pero mucha ayuda a leer buenos comentarios. No tanto en esos días los más técnicos, no habían tantos como hay hoy en día. Habían muchas republicaciones a las cuales tenemos acceso hoy en día de comentarios antiguos. No había tanta interés en la exposición bíblica. Mucho de lo que había fuera publicado era superficial. Por lo menos esta fue mi experiencia inicial. Él se devoraba lo que podía en términos de comentarios que le ayudaran a informar su entendimiento del texto. En cierta manera, él me mostró el patrón de sentarse en el escritorio, tener libros en cierta manera abiertos con un cuaderno de papel, y
de esta manera, ir tomando notas, buscando contexto histórico, claves lingüísticas, referencias cruzadas, etcétera. Obviamente tú eres un ejemplo para la mayoría de nosotros, para todos nosotros aquí en predicación. Quizás los modelos, que hubieron modelos en tu vida, ejemplos que dijiste, yo quiero predicar como él. Creo que obviamente mi papá fue una influencia en mi vida en cómo explicar el texto, pero yo creo que en cierta manera quizás el Espíritu de Dios obrando en mí, produciendo el tipo de DNA, ADN espiritual. Mi papá estaba más en el área de apologética y para mí yo tenía más hambre por la teología. A mí me interesaba más la teología. Yo quería entrar a profundidad y encontrar todo lo que estaba ahí. Entonces yo estaba buscando personas que eran expositores teológicos. Quizás la primera influencia, la más importante en mi vida después de los puritanos, fue probablemente David Martin Lloyd-Jones. Él de hecho, él entraba a profundidad al texto y de hecho extraía cosas del texto casi de una manera inagotable. Y sermones, por ejemplo, acabo de recibir un libro de Juan 4, tiene 500 páginas de Juan 4. Juan 4, 13 y 14, Lloyd-Jones predicó. Ahora, no todo está ahí, no todo lo que predicó de Juan 4, 13 y 14. Pero una vez que descubría la verdad teológica, nunca lo soltaba hasta que la secaba, hasta que la agotaba. Esto me apeló y primero fui influenciado por su trabajo en el Sermón del Monte, su libro, porque era tan fiel al texto y extraía las implicaciones poderosas que estaban ahí. Entonces yo diría que él fue una influencia, de las primeras influencias en mi vida. También yo establecí una relación con James Montgomery Boyce en los primeros años de mi ministerio, quien realmente fue una mente brillante. De hecho, R.C. Sproul me dijo una vez, después de que la muerte trágica de Jim Boyce, se le dijo que tuvo cáncer, se le dijo, tienes cáncer, y 75 días después murió. R.C. Sproul dijo, la muerte de James Montgomery Boyce, francamente, es un juicio de Dios en contra de Estados Unidos. Así lo respetaba R.C. Sproul. Y, francamente, él fue un expositor fiel de las Escrituras. Realmente, también tenemos a otros. Donald Gray Barnhouse fue una buena influencia. Lo que me atrajo a estos hombres era la teología que emanaba de su exposición. No era la exposición devocional de G. Campbell Morgan o Harry Ironside, sino era estas cosas teológicas que eran ricas. No era dulce, sino era oro. En el área de la teología sabemos que tú te tomaste 10 años, 2 meses en Lucas, pero también pasaste 2 años llevándonos a lo largo de una serie de doctrina, hablando de Dios, Satanás, los ángeles. Puedes hablar de la importancia de la predicación teológica que aumenta tu exposición versículo a versículo. Bueno, quizás yo puedo decir, esto sale de lo que acabo de decir, creo que antes de que puedas llegar a algún énfasis devocional, tienes que atravesar por la importancia teológica del pasaje. Tienes que entender qué es lo que quiere decir, puedes entender los principios. Yo lo llamo extraer la teología del texto. La teología es en lo que puedes tomar para aplicarlo a la vida de la gente, lo que puedes hacer devocional. Entonces, para mí, la manera en la que llego a las Escrituras siempre va a ser que yo trato de descubrir lo que en este texto enriquece mi entendimiento de Dios, Cristo, el Espíritu, las Escrituras, el hombre, el pecado, la justicia, el juicio, santificación, glorificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces siempre estoy buscando la teología de cada pasaje y busco en mi propia mente, si no hago nada más que eso, explicar la teología. Y si tengo que dejar algo de lado, puedo dejar todo excepto una explicación clara de la teología de todo pasaje, porque ahí es en donde Dios se revela a sí mismo y su voluntad y su verdad. En el libro de Predicación Expositiva hay una afirmación que escribiste. Voy a leer el enunciado y tú nos dices lo que respondes. Dices,
La única respuesta lógica a las escrituras inerrantes es predicarlas positivamente. Habla de la relación de tu perspectiva de las escrituras y de la predicación. Bueno, creo que aquí hay una relación obvia. Si tú crees que la Biblia es inerrante, que toda palabra de Dios es pura, si crees que toda la escritura es inspirada por Dios, eso en sí mismo constituye un mandato a hacer ¿qué? Exposición bíblica. Decir que crees en la inerrancia de las escrituras y no hacer exposición bíblica es apartarte de la convicción, ser incoherente con la convicción que acabas de expresar. Si esto de hecho es la palabra de Dios y cada palabra es verdad y pura, y toda la escritura es inspirada por Dios para hacer que el hombre de Dios sea perfecto, entonces, ¿qué más vas a hacer más que enseñarla toda? No hay manera alguna de decir que crees eso y después no hacer eso, sin que alguien cuestione la legitimidad de tu creencia. Entonces, sería propio decir que alguien que no predique expositivamente algo está mal con su perspectiva. Porque si tienes un alto concepto de las Escrituras, se traduce en el poder. Lo que estás diciendo es que crees que el poder está en la verdad, en el texto, y crees que Dios va a honrar su palabra, y crees que su palabra lo que va a salvar, lo que va a santificar, es su palabra la que va a traer la esperanza de gloria. Si tú crees eso, entonces no puedes darle a tu congregación suficiente de ello. No puedes. Y cualquier cosa menos que eso mina esa creencia. Entonces yo creo, lo escribí hace muchos años atrás, la relación entre la exposición bíblica y la inerrancia es una conexión directa y precisa. No hay nada en medio. Si dices que crees toda palabra de Dios es pura y limpia y útil, entonces más vale que le enseñes. Entonces, con toda honestidad, 10 años me pasé en Lucas, me pasé 10 años predicando en Lucas, y miro hacia atrás y leo a lo largo de Lucas, estoy leyéndolo otra vez porque estoy escribiendo el comentario de Lucas, y digo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no enriquecí esto? Porque es inagotable. ¿Cuántos volúmenes van a salir de esto? Si estás añadiendo a lo que dijiste, me está preocupando. No. No, me malentendiste. Yo digo, ¿por qué no dije esto? No sé, el volumen 1 de Lucas va a ser del 1 al 5, entonces simplemente suma. 5, bueno, creo que podemos hacerlo en 4. Pero voy a predicar Marcos comenzando la semana que entra, de este domingo en 8. Voy a predicar, probablemente en 80 mensajes, predico Marcos 2 a 3 años. No, y hay una razón para esto. Marcos es la edición de periódico del Evangelio. Es rápido, 40 veces o más se usa la palabra inmediatamente después. 90% de lo que está en Marcos está en Mateo, entonces no necesito volver a hacerlo. Entonces voy a ir más rápido porque quiero que en la serie de comentarios tener un volumen, un evangelio en un volumen. Hay muchas personas que les gustaría estudiar 4 volúmenes, pero hay algunos que les gustaría conocer la historia de Jesús sin tener que leer 1700 páginas. Entonces sería bueno tener un volumen. Tú eres un hombre poderoso. ¿Me mantienes hablando? No, nadie puede mantenerte en línea, John. Tú me mantienes Llévanos a lo largo de tu proceso, desde Biblia abierta hasta sermones, hasta notas del sermón. ¿Qué haces lunes, el martes, etcétera? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces para preparar un sermón? Bueno, la bendición de la exposición es que tú sabes en dónde estás siempre. Siempre estás en tu contexto, ¿no es cierto? Siempre estás en el contexto. Un nuevo libro, por ejemplo, para decirte lo que vamos a empezar, Marcos. Probablemente ya pasé 6 semanas leyendo todos unos 30 comentarios y los he leído en puntos y he leído todo el material de introducción, de contexto, todo lo que puedo leer para saturarme de manera total con ese libro, para que entienda el principio y el fin y la mitad, todo. No quiero hacer una mala interpretación y a principios del libro y después contradecirme a mí mismo. Entonces, realmente necesitas entender el libro como un todo. Entonces, de cierta manera, esa es una parte del proceso. Una vez que ya tengo eso en mi mente, ya entiendo Marcos de principio a fin. Entiendo el punto de culminación, cuál es el punto medio, qué pasa antes, después, cómo va el flujo, dónde está la condición de Pedro, entiendo todo eso. Entonces, tengo el libro en mi mente. El contexto está establecido. Entonces, cada semana simplemente es entrar en ese mismo contexto de nuevo. Y una vez que has hecho los primeros versículos, la manera en la que Marcos abre el principio del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
Entonces puedes predicar eso para siempre, si quisieres, pero eso establece la dirección. Ese es como el título del libro. Y entras a la siguiente sección, Juan el Bautista, y de nuevo, ahí estás en el bautismo de Jesús, ministerio. Entonces, una vez que empiezas en el libro, entras en la exposición, estás en contexto cada vez que vas avanzando. Eso es algo inmensamente útil. Si hay algo útil en la interpretación es tener el contexto. Si rebotas por toda la Biblia y tratas de predicar en diferentes lugares de la Biblia, tienes un problema significativo cada vez que preparas, porque tienes que restablecer el contexto para tener una interpretación correcta. Eso simplemente es mucho más de lo que yo estoy interesado en hacer. Me encanta estar en un libro. También creo que la Biblia está escrita de esa manera, porque así lo es. Hay libros, tienen un principio y un fin y van en una dirección, y son lineales, y hay un propósito para ello. Así es como la Biblia debe ser enseñada. Entonces, entro al contexto. Normalmente entro en ese contexto en mi mente el lunes. Sé exactamente en dónde estoy y en dónde estaba la semana pasada y la semana antepasada, entonces estoy en ese flujo. El martes normalmente comienzo el proceso de trabajar en el texto. Saco, en cierta manera, un cuaderno y trabajo en el original. Me aseguro de que entienda lo que quiere decir el texto, cuál es el verbo principal, cuáles son los corolarios, qué es lo que modifica al verbo principal, si hay participios infinitivos, porque todas las acciones son llevadas a cabo por el verbo primordial. Si tienes el verbo principal, entonces entiendes el texto, todo gira en torno a eso. Después estudio palabras que tenga que entender, etcétera, lo voy escribiendo en cierta manera yo voy haciéndolo en mis jeroglíficos. Después de hacer eso, comienzo a leer y leo probablemente 20, 25 comentarios acerca de ese pasaje. Y hay varias razones para ello. Quizás puede haber un comentario que pasas una hora leyendo un comentario y solo sacas una referencia o una buena idea. Y entonces es un proceso de excavación y tienes que excavar y encontrar muchas rocas para poder encontrar el oro que esté ahí atrás de esas rocas. Estoy buscando un modelo de interpretación dentro de un marco teológico. Por ejemplo, si voy con Leslie, encuentro un sacramentalista. Quiero ver la coherencia de la interpretación sacramentalista del texto. Si veo a Hendrickson como una milenarista maneja el texto, y eso me informa teológicamente, enriquece mi teología con respecto a personas cuya teología es diferente a la mía. Entonces voy anotando ideas, versículo por versículo. Pongo un versículo, por ejemplo, si escribo 5 versículos, pongo el versículo 1 en una hoja, versículo 2 en otra hoja, versículo 3 en otra. Voy recolectando ideas conforme voy leyendo. Y este es un día, recolecto estas ideas, si hay asuntos teológicos, problemas teológicos, mantengo una biblioteca conmigo de obras teológicas y necesito entrar ahí para aclarar algo o enriquecer algún concepto. Una vez que atravieso por el proceso de leer todos los comentarios, en esencia sé lo que qué enseña el texto, a dónde va, cuál es la teología de ese texto, y después comienzo a enriquecer la teología en mi mente. Comienzo a buscar referencias cruzadas para enriquecer eso. Y cuando ya tengo todo esto listo, entonces ahora regreso y diseño un bosquejo, porque no puedo diseñar un bosquejo a menos de que te entienda el texto. No puedo inventar un bosquejo y luego simplemente llenarlo como quiero. No puedo estar por todos lados caminando, merodeando por el texto. Esa no es exposición bíblica eficaz. Todo texto, creo que todo párrafo tiene la intención de expresar una gran verdad y pensamientos corolarios. Por lo tanto, un bosquejo me ayuda a mantener ese marco de referencia que refleja el texto, que sale del texto. Y después de que tengo estos puntos secundarios que apoyan al punto principal, después lo que hago es que busco reafirmar esa verdad con el resto de las Escrituras, porque creo que el poder viene en enseñarle a la gente cuando tú realmente eres creíble. Y te haces creíble, te gana la credibilidad de la gente. No cuando apoyas tu punto con una ilustración, eso puede ser interesante, pero no tiene autoridad. Pero cuando apoyas el punto con otro texto que dice lo mismo, ahora realmente estás metiendo los clavos a profundidad. Hay poder y autoridad ahí, porque hay coherencia en las Escrituras. Entonces, esto realmente se va formando y a partir de eso escribo el sermón.
Hablamos de eso el otro día. Realmente escribo las ideas, eso es todo. No trabajo en las palabras. ¿Cuántas páginas? Normalmente predico, no sé, 8 páginas, son media página, son 16, 2 lados. ¿Cuándo usas tu computadora en este proceso? Uso esta computadora, la que está en medio de mis orejas. Ustedes hacen trampa los que usan computadora. Usa la computadora que Dios me dio. Y tampoco pierdo todo el sábado. He visto esa mirada en el rostro de la gente. ¿Cuál es la meta de la predicación? ¿Cuál es tu meta cuando te paras y predicas? Es una pregunta tan buena. La meta de la predicación es, estoy pensando en la meta inmediata para mí como pastor, es la santidad de la congregación que Dios me da. Pienso en al haberte escuchado, y eso es en esencia lo que estabas diciendo. Pablo como pastor quería a su congregación que amara a Cristo. Otra manera de ver esto es que él quería que fueran santos, que fueran piadosos. Él dice en Gálatas 4:19, yo estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea totalmente formado en ustedes. O en Efesios 4 dice que los evangelistas y pastores, maestres, apóstoles, profetas son dados a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos hasta que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Mi objetivo de manera total al predicar es dar la verdad que conforma al pueblo de Dios a su Salvador. Estaba diciéndole a algunas personas esta semana en un artículo de alguien en una iglesia que se llama, creo que una iglesia en Indiana, y decía 47% de la gente, algún tipo de emergente, 47% de la gente de su congregación creen que la iglesia, 47% de la gente en su iglesia creen que la Biblia es la palabra de Dios y Jesús es el Salvador. Lo que sería, dijo, esto es molesto, lo peor sería que todos lo creyeran. No puedes inventar esto, ¿no es cierto? Un pastor que está molesto si toda su congregación estuviera convertido. Bueno, eso es lo que te dicen, cómo está el estado de la iglesia ahí. Pablo está diciendo que yo trabajo al punto de estar exhausto, Colosenses 1, 28 y 29, para presentar a todo hombre perfecto ante Cristo. Esta es la meta de toda la predicación. Es llevar a la gente a la conformidad de Cristo. Tú hablaste de esto en la mañana. Mira, 40 años he predicado. 21 de esos años estuve predicando a lo largo de un evangelio. 89 capítulos. No, todavía no he hecho Marcos. Esos son los últimos 16, 73 capítulos. 21 años. La gente vino aquí y he predicado en los evangelios. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada mejor que darles a Jesús semana tras semana, tras semana, tras semana. Hay una razón por la cual hay 4 evangelios. Hay una razón por la cual tenemos 4 evangelios. Cuando a través por el Nuevo Testamento los tomas como está y llevas a tu iglesia por 21 años o 25, voy a pasar 25 años en los 4 evangelios cuando termine. Porque no hay un mejor tema. No hay poder como el poder de Cristo y su vida, sus obras, sus palabras. Ningún hombre habló como antes. Ningún hombre hizo lo que este hombre, el Dios hombre, hizo. Entonces, les doy a Cristo y después vas al libro de los Hechos y ves cómo la iglesia creció y luego pasa a las epístolas y explican la vida y ministerio y la muerte y resurrección de Cristo y llevas a Apocalipsis. ¿Qué es eso? No es más que la gloria de Cristo. Entonces, la meta, yo como pastor no creo que puedo ignorar la santificación de mi congregación por causa de los incrédulos. Creo que debo comprometerme a la santificación de cristianos por causa de los incrédulos. Creo que la meta de toda mi predicación es alimentar al rebaño de Dios, porque se me ha dado la responsabilidad de supervisarlos, de cuidar de ellos. Mi dolor es producido por el deseo, el anhelo de verlos ser semejantes a Cristo. Entonces, su amor hacia Cristo,
su piedad, su virtud, su santidad es la meta de todo. Les muestras a Cristo, explicas el plan redentor de Dios y los haces que estén gozosos, agradecidos, adorando. Explicas el significado de la palabra de Cristo, les das todos los mandatos del Nuevo Testamento, todas las demandas. No podía pensar en nada mejor para la iglesia, en la que 85% de la iglesia está progresando, 100% está progresando a la conformidad de Cristo. Tienes pastores hoy en día que piensan que su objetivo como pastor es ser un hombre de negocios y se les ocurre algún tipo de plan administrativo de negocios. Tienes pastores que piensan que su meta es ser el anfitrión del programa de entretenimiento que se lleva a cabo en su servicio. También tienes pastores que piensan que son evangelistas continuos, pero el pastor tiene una meta y su trabajo consiste en corroborar, o más bien contribuir a la santificación de su congregación. Esto es mediante las Escrituras, mediante tu ejemplo, siendo un ejemplo para los creyentes en todo lo que haces. Tienes que entender el poder de la confrontación. Si quieres una congregación pura, sabes que el poder tiene el poder. Tú sabes que el ejemplo da credibilidad a la predicación y también el poder de la confrontación. 2 Corintios 13. Entiendes también Mateo 18. También entiendes el poder de la carne, el poder del mundo, y entiendes el poder del diablo. Y haces todo lo que tú puedes para que tu congregación no se sienta cómoda con el mundo, con la carne, con el diablo, sino el contrario. No juegas con nada que es carnal, no juegas con nada que es mundano, no haces bromas de cosas que son malas e impías y vulgares. Tu trabajo consista en llevar a esas personas a la semejanza de Jesucristo. Tú estás buscando la meta de tu ministerio, la santidad de tu congregación. Eso es lo que buscas. Ahora, no sé si esa es la respuesta que querías, pero bueno, estaba esperando la oportunidad de decirlo. Bueno, habla por un momento del concepto que realmente prevalece en nuestro día de ser inteligentes en nuestros púlpitos. Bueno, inteligente o astuto, no estoy seguro de lo que significa para diferentes personas. Creo que está bien ser interesante, usar el humor de manera natural. Creo que está bien mostrar inteligencia, mostrar comprensión, pero no obstante, creo que debemos mantener en mente, y esto es una advertencia, lo mencionaste hoy, es la misma historia, que no estás tratando de hacer que se sientan atraídos a ti, sino al objeto que es Cristo y el Señor. Quieres que se vean atraídos por eso. Nada más no sé a qué te refieres con inteligente o astuto. Inteligente para mí es alguien innovador, alguien que está fuera de lo tradicional, y no creo que eso necesariamente es un factor en la exposición bíblica. ¿Qué es eso? Si te refieres con eso, por ejemplo, que tú sacas la bomba inesperada de la nada, pero es fiel y verdadera a las Escrituras, quizás no es presentada de lo normal, quizás es una nueva manera de presentar una verdad bíblica. No creo que está mal, pero creo que la palabra clave que viene a mi mente siempre es fidelidad. Siempre debes buscar dar una explicación fiel del texto. Buscas usar todas tus facultades para hacerlo. Ser fresco. Mira, todos entendemos. La familiaridad hace que la gente se aburra. No puedo decir lo mismo siempre, todo el tiempo. Especialmente si has estado en el mismo púlpito por 40 años. Entonces, mi desafío es decirlo de una manera que no lo he dicho de otra manera. Y realmente los hago pensar que nunca han oído algo que les he dicho varias veces, pero se los digo de otra manera. Entonces, no sé si eso es ser inteligente o no, pero creo que hay lugar para ser creativo y pensar. Quizás para incluir algo aquí. La gente me pregunta si estoy consciente de la audiencia o si pienso en la audiencia cuando preparo para predicar. Te voy a dar una ilustración. Quizás yo soy el único que pienso así en el mundo. Lo que hago cuando yo estudio, cuando preparo mis sermones, cuando predico, es dar una explicación que me satisface a mí. Eso es lo que estoy haciendo. Yo estoy ahí buscando entender lo que voy a decir en un nivel que me satisfaga a mí, que me satisface a mí. Podrás pensar que eso es
ser egoísta, pero no conozco alguna otra manera de hacerlo, porque si yo no estoy satisfecho con esta explicación del texto, yo no tengo poder alguno, no tengo pasión alguna, no tengo convicción alguna. Entonces, cuando me pongo de pie a predicar algo, lo que estoy predicando es encender mi propio corazón, porque yo lo entendí, porque me satisfizo a mí y lo que necesitaba saber y la profundidad de la explicación que yo necesitaba entender. Entonces, yo simplemente estoy permitiendo que veas lo que John MacArthur piensa que esto es la verdad. Y quizás es una manera de verlo rara, pero yo no estoy orientado a la audiencia. Bueno, ¿qué va a pensar la gente de esto? ¿Qué va a pensar de acá esta persona? ¿O qué van a pensar aquí de los que están a mi izquierda, a mi derecha? Ni siquiera me meto en eso. Yo solo estoy trabajando en ese texto, lo estoy desmenuzando hasta que yo realmente lo entiendo. Y tú sabes, lo he dicho, hay mucho más en mí de lo que sale en el sermón. Pero lo que sale con pasión, con convicción, porque he trabajado al punto en el que realmente me pertenece, soy dueño de esa interpretación, y una vez que hago eso, entonces tengo convicción. Para el video que tuvimos ahí, una docena de hombres, media docena de hombres hablaron de esto. Los hombres que te conocen bien, dicen que eres insaciablemente curioso y necesitas saber necesitas saber todo de todo. ¿Ese es un regalo, un don, o un talento, o lo has cultivado? No sé dónde salió realmente, pero es verdad. Un don en términos de talento. Bueno, no necesito saber todo. Bueno, puedo ver el periódico, leo dos líneas y lo tiro. Tengo una suscripción, me toma 5 minutos leer la revista Newsweek. No puedo encontrar algo que me importe ahí en Newsweek. Me suscribí y no hay nadie que me importe. Recibí una carta de un consejero de inversiones. Ponme una Biblia, es otro mundo. Pero si me llegas, tiro una carta, por ejemplo, una oferta de un consejero financiero, la tiro. Pero quiero saber lo que dice la Biblia. Creo que creo que no es una curiosidad, no es que si fuera un abogado estudiaría leyes así, sino que creo que sale de mi concepto de las Escrituras, mi perspectiva de las Escrituras, porque entiendo con qué estoy lidiando, qué estoy tratando. Entiendo la seria responsabilidad. Santiago 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Tenemos que dar cuentas, Hebreos 3. Entonces es mi perspectiva, mi concepto de las Escrituras, mi entendimiento del texto sagrado, que me aterra. Ponerme de pie y decir, esto es lo que quiere decir, sí, esto no es lo que quiere decir. Entonces, ese nivel de curiosidad es impulsado por una perspectiva de las Escrituras. Y algunas personas podrán decir que yo, en cierta manera, soy una persona, un tipo A de personalidad, alguien que llega al púlpito y sale ahí. No, nada está más lejos que eso. Realmente yo soy muy relajado. No es que quiero hablar todo el tiempo. Realmente tengo presión baja, yo soy lento. Pero cuando me meto a púlpito, mi hijo Marcos me dijo un día, ¿por qué, papá, eres tan normal en la vida diaria y cuando predicas eres tan diferente? No dijo normal, creo que no dijo normal, ¿por qué eres tan aburrido, papá, en la vida diaria y cuando estás en el púlpito eres tan interesante? Y lo que sucede es que ese poder, esa convicción es porque ahora entiendo esta verdad. Esta es verdad divina. Y tengo una ferviencia, una pasión a través, en lugar de Dios y Cristo que me llamó a esta tarea, porque sé que esto va a santificarlos a ellos. Hay un nivel ahí de... tiendo a ser más analítico. Cuando yo era un deportista en prepa y universidad, yo siempre era el capitán, el que estaba ahí, el capitán del equipo, porque naturalmente yo tiendo a analizar las cosas. Hay gente que tienen muchas mejores capacidades que yo, pero tú también analizas el swing de golf de los que juegan contigo. El tuyo no es problema, bueno, gracias. Pero yo soy analítico y creo que eso es parte del liderazgo. Tienes que
Tienes que verte beneficiado por ser lo suficientemente honesto como para evaluar las cosas como son. Estábamos hablando de la diferencia entre aplicación o de la implicación. A veces se te critica por no hacer aplicación del texto, pero habla entre esas dos. Estuve en una conferencia de pastores con James MacDonald y me dijo, oye, he tenido un problema contigo por años porque tú dices que tú no te metes a la aplicación. Y me dijo, tengo problemas con eso. Y le dije, mira, oye, James, tú tampoco entras a la aplicación. Y dice, ¿de qué estás hablando? Tú estás concentrado en la exhortación. Tú tomas un pasaje de las Escrituras y después simplemente y estás exhortando a la gente a que toman esa verdad y que la hagan a operar en su vida. Eso no es aplicación. Aplicación quiere decir, es un paso personal. Pablo predicó públicamente de casa en casa. Él hizo explicación, hizo exhortación e hizo implicación públicamente y después hizo aplicación de casa en casa, en casa en casa. ¿Cómo puedo aplicar un texto de las Escrituras, la verdad de un texto de las Escrituras a todo el mundo aquí? Yo no predico, yo digo, bueno, así es como lo vas a hacer. Cuando regreses a tu casa, si tienes problemas con tu esposa, llévale flores. Y alguno dice ahí, ni siquiera yo tengo esposa, ¿qué voy a hacer con esto? O la última vez que le llevé flores a mi esposa, sabían que eran las flores de $3 porque murieron en 2 horas. ¿De qué me sirve eso? Entonces, esa es la idea de la implicación. Y este es algo importante de qué hablar. Me has ayudado con esto, Rick. Yo busco implicación. Busco implicaciones divinas teológicas. ¿Qué implica esto para tu vida? Tú tienes que discernir cómo lo vas a aplicar, pero te digo que si el texto es explicado correctamente, tienes explicación, tienes implicación. ¿Cuál es la implicación de esta gran verdad? Por ejemplo, toma lo que acabas de decir de amar a Cristo, amar a Cristo. Haz que Cristo sea el centro de atención de tu vida, de tu iglesia. Ahora, si fueras aplicación, ¿qué hubieras dicho? Bueno, lee un capítulo de un evangelio diariamente o escoge un atributo de Cristo y escribe uno diario. Podrías decirlo a alguien eso en una situación de consejería, pero las implicaciones de amar a Cristo, realmente eso es lo que el Espíritu necesita y el Espíritu de Dios está ocupado en la aplicación personal. Entonces lo que estás diciendo es que si tú está diciendo esto, el poder de la predicación es la implicación. ¿Cuál es la implicación de lo que acabas de oír? A la luz de tu vida. La implicación es esto, oye, mira, realmente estoy tratando de decirle a la gente en la iglesia aquí, les he dicho hace un tiempo atrás, quiero ponerte entre la espada y la pared en base a las implicaciones. Ahora, ustedes van a ir a su casa en base al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a aplicar esto? La predicación implicacional es lo que buscas y no dejas a nadie que se salga por ningún atajo de esa manera. Desde que te conozco, hay mucho repaso en tus sermones y esto es deliberado. ¿Por qué hay tanto repaso de semana a semana? Porque la perspectiva general, el panorama, la exposición bíblica es siempre el contexto. Yo repaso. Uno, porque se olvidaron de todo lo que les dije el lunes, pero no pienso en eso mucho. Repaso no solo... Pedro, tú sabes, Pedro dice, no voy a dejar de recordarles estas cosas. Tienes que estar consciente de 2 cosas, la familiaridad y el hecho de que la gente se olvidadiza. Entonces, no puedes repasar diciendo lo mismo de la misma manera en la que lo dijiste la primera vez. Lo repasas de una manera en la que no lo has dicho, aunque les dices lo mismo. Eso es muy importante. Pero no solo para recordarles de lo que acaban de aprender y quizás te das un paso atrás, quizás hablas un poco más de las implicaciones de lo que acabas de explicar, pero pasas de ahí a establecer el contexto de nuevo. Y tú sabes esto, Cristo, tú te sientas aquí en el ministerio todo el tiempo. ¿Cómo ha cambiado tu predicación a lo largo de 50 años? Bueno, espero que sea más profunda, más rica,
Definitivamente hablo más lento, ¿no es cierto? Sí. Ya no me oigo como ardilla, Alvin la ardilla, pero creo que el paso es más lento. Creo que cuando comienzas en los primeros años del ministerio, el proceso de descubrimiento, estás descubriendo cosas por primera vez y ahora conforme pasan los años ya conoces esas cosas y vas escarbando más y más y más, bajas y bajas y bajas y más rico. No creo que la técnica de estudio ha cambiado, la manera de enseñar ha cambiado. Esto es la manera de estudiar. Creo que el pozo es más profundo. Hablaba con Jan Murray de esto y alguien le preguntó a Jan Murray, oye, si David Martin Lloyd Jones escribiera sus sermones a detalle. Murray dijo, no, nunca los escribió a detalle. ¿Qué escribía? ¿Qué se llevaba al púlpito Lloyd Jones? Y la respuesta fue, conceptos. Solamente escribió un concepto, eso era todo. Después la pregunta fue, ¿regresaba y cambiaba las palabras y todo esto? Y moldeaba las palabras y además las refinaba, y la respuesta fue no. Simplemente tenía los conceptos ahí y en la dinámica de toda su preparación y todo su estudio y en la claridad de su mente y la obra del Espíritu Santo, en el momento confiaba que él, en el momento de predicar, él esperaba que ese momento fuera el momento, en ese momento al predicar, él lo explicaba de manera clara. Y es lo que hago yo. Cuando predico un sermón ya no cambio nada. Hay muchas palabras que puedo cambiar, deben ser cambiadas, pero esto es típico. Si tú regresaras a Calvino y lees los comentarios de Calvino, los cuales fueron el resultado de su predicación, notarías que él tenía 5 personas en el auditorio en Ginebra y ellos estaban escribiendo todos los sermones y los 5 se reunían y cotejaban notas y lo que hacían es que lo preparaba y lo tenían el manuscrito y él lo regresaba y lo editaba. Y lo mismo Spurgeon. Había secretarias que tomaban todo lo que hacía y todo lo que decía Spurgeon. Después Spurgeon regresaba a sus notas que le daban de los manuscritos que tomaban sus secretarias de sus sermones, y lo que lees tú de los sermones de Spurgeon no se acerca a lo que leía, a lo que predicaba, porque los editaba, los pulía. Pero cuando iba al púlpito tenía una tarjeta de 3x5, una tarjeta. Ser tan bueno, eso te da miedo. Ser tan bueno que solo se llevaba una tarjeta al púlpito. Entonces, para mí, yo solo escribo un concepto y espero en el momento, en la dinámica de la predicación y todo lo que esté en mi mente, que el Señor me va a dar la gracia y la claridad para aclarar ese concepto. No quiero leer un manuscrito. Es interesante eso porque dices, tienes 16, bueno, es que escribo mucho, 16 páginas de notas. Entonces, más de la mitad que tienes en tus notas está en tus notas, de lo que dice en una hora, está en tus notas. Dice, no, mira, en 10, 12 minutos te puedo leer mis notas. Parte de la razón por la que lo escribo de manera tan extensiva a veces es porque quiero mantener las notas de interpretación originales, porque va a ser lo mismo hoy que dentro de 20 años después. Y no quiero una tarjeta que dice esto y esto y esto. Cuenta la historia del perro con el niño. Yo no sé qué perro ni qué niño unos años después. Entonces no quiero tener que regresar. Estoy interpretando la Biblia. No estoy inventando sermones análisis contemporáneo, sermones de análisis contemporáneo, sino que estoy interpretando la Biblia. Creo que fue John el que dijo, hace unas semanas tomé unas notas que prediqué en el Holiday Inn de Toledo, Ohio. No sé si quiero regresar ahí, pero saqué esas notas, las puse en el púlpito y las prediqué en frío. Entonces, por eso tengo notas extensivas, las guardo en carpetas para mantener la interpretación intacta cuando escribo comentarios y demás, etcétera. Creo que nunca he tenido una discusión acerca de ti de predicación que no has hablado de claridad. ¿Puedes hablar de claridad cuando hablamos de predicación? Bueno, es muy fácil no ser claro. Solo necesitas no entender lo que estás diciendo y vas a ser confuso.
Y realmente así es, y es muy difícil ser claro, porque para ser claro tienes que entender lo que estás diciendo. Creo que si hay una cosa que me ha ocurrido a lo largo de los años, que me han dicho a lo largo de los años, me dice la gente, tú eres muy claro, tu mensaje es claro. En primer lugar, simplemente soy un hombre promedio intelectualmente, no soy un supercerebro. Vivo en donde todo el mundo vive, no vivo yo acá arriba en la estratosfera. Todos hemos oído a gente así que habla y no tenemos idea de lo que está hablando, de lo que están hablando. Mi primer semana en seminario fue una clase con Cornelio Bantil, 5 días. No me acuerdo de nada, no pude comprender nada de lo que dijo. Hay cierta simplicidad en mi propia mente. Y como D.A. Carson dijo, los comentarios de MacArthur son preparados, están bien para el laico no preparado. Bueno, para eso he vivido. Dios me ha preparado de tal manera para que pueda explicar la palabra de Dios al laico no preparado. Y estoy muy contento de explicar la palabra de Dios de una manera que es clara para mí, y cuando es clara para mí, parece que estoy al mismo nivel del resto del hoi polloi, y cuando es claro para mí, es claro para el resto de la gente. Mientras que hay gente que puede ser muy claro en algo, pero mi nivel de claridad está en otro nivel, en otro punto. Entonces, simplemente creo que lo dije antes, y simplemente lo vuelvo a reiterar, yo predico lo que es el entendimiento de las Escrituras que me cautiva. Y lo que sucede es que otras personas lo entienden y les parece claro. Entonces, habla del impacto de un púlpito expositivo en en los diferentes niveles de estudios que se dan en la iglesia. ¿Cómo ha influenciado? Bueno, domina el poder de la palabra de Dios, hace que cualquier otra cosa sea inaceptable. La gente dice, oye, tu iglesia, vas al servicio, oyes a alguien predicar, una lección larga, un mensaje largo de la Biblia, luego vas acá a Crossroads, aquí al Ministerio de Universidades, Rick enseña la Biblia y luego regresa en la noche y otra vez te paras y enseñas la Biblia, y el miércoles en la noche alguien se pone de pie y predica la Biblia y enseñan la Biblia en estudio bíblico en casa. Con niños tenemos un plan de estudios para niños. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Bill? Es una exposición de la Biblia. Porque una vez que has establecido eso, no quieren aserrín cuando les estás dando una carne bien sazonada. La gente quiere, la congregación lo demanda. No hay no hay duda al respecto, y entendemos que el poder está en el texto, el poder está en la palabra, en el entendimiento de la palabra, en la aplicación de la palabra. ¿Cuándo comenzamos ese plan de estudios en la Escuela Dominical? ¿Hace 6 años? 3 años. Explicar la Biblia a niños de 3 años. ¿Qué más querrías hacer? Aquí es donde está todo el poder, aquí es donde está la vida. Siendo renacidos por la palabra, por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay duda alguna que cuando la gente prueba el poder de la palabra mediante la exposición, mediante la explicación del texto, no le satisface nada más. Simplemente piensa eso. ¿Cómo es posible que la gente siga aquí después de 40 años de oír al mismo hombre? 40 años, por favor, dame variedad. Pero no me escuchan a mí. No me escuchan a mí. Están escuchando al libro. Están escuchando al Dios del libro. Yo no podría entretenerlos durante 40 años. Y sería imposible. Pero no pueden recibir lo suficiente. Hay muchos ministros de jóvenes, pastores de niños aquí. ¿Qué consejo les darías? Enséñales la Biblia a tus niños, a tus jóvenes, dales la palabra de Dios. Ahí es donde está el poder. El poder para salvar, el poder para santificar, el poder para consolar, el poder para dar esperanza, el poder para dar dirección. Ahí está todo. Todo en la palabra. No sé si han visto esto. Algunas de estas páginas de internet de Ministerio de Jóvenes son terribles. De hecho, uno se llama Enfermo y Torcido. ¿En serio? Tienen cosas enfermas y torcidas para los jóvenes. Qué prostitución tan horrenda de la iglesia.
Si hay un lugar en el cual debes exponer las Escrituras, explicar las Escrituras, es con los niños en todo lugar. Y me encanta algo de hablarle con los jóvenes. Si no están interesados los jóvenes, tienen la cortesía de hablar, los jóvenes. Me encanta hablar con ellos. Entonces siempre sabes que los perdiste, pero con los adultos nada más te ven y se ríen. El lugar más importante en tu iglesia para enseñar doctrina sana y de manera sistemática es con los niños más pequeños. ¿Por qué crees que la gente catequiza a sus hijos? Hay un impacto poderoso. John dices que cada domingo no estás enseñando el texto, sino también hermenéutica. Habla del impacto en la iglesia. Bueno, cuando predicas, no solo puedes, para ser realmente eficaz, no solo puedes decirle a la gente, este es lo que quiere decir. Tienes que hacerlas parte del proceso para que concluyan, esto realmente significa esto. Entonces, tú les enseñas cómo estudias la Biblia. Por ejemplo, yo a lo largo de los años les explico cómo he llegado yo a esta conclusión. Entienden el proceso. No me podría poner de pie y decirles después de 40 años, mira, este versículo quiere decir esto. Bueno, me harían caso y dirían, ok, lo podría hacer, pero es mucho más poderoso llevarlos a lo largo del proceso y hacerlos parte del proceso, explicarles cómo llegué a esta conclusión, cómo llegué a este punto de decirles, esto es lo que este versículo quiere decir. Por ejemplo, les comparo escritura con escritura. Quizás una última pregunta para llevarte al futuro. ¿Qué te alienta más acerca del futuro de la exposición y qué es lo que menos te anima conforme ves a la generación venidera? Bueno, tengo que decirte que estoy muy animado, grandemente animado. Abrimos ahí en Grace to You la bóveda, esto es los sermones gratuitos. Fue ridículo. Escucha, mira, nada más para decirlo en perspectiva. Yo pensaba que, bueno, cobramos $3 por la descarga de un sermón de MP3, teníamos 4,000 por mes, que son 12,000, $144,000 al año. Pensamos, bueno, la gente probablemente quiere, si quisiera, lo van a pagar, tiene costo para ellos, pero finalmente nos dimos cuenta de que la gente recibe cosas malas gratis, casi todo es gratis. ¿Por qué no lo hacemos, lo regalamos? De 4,000 hasta ahorita estamos 4 meses, 1,000,000 por mes, 1,000,000 de descargas de sermones por mes. Entonces, la gran conclusión es, la gente predica lo que es gratis. La gente aprecia lo que es gratis. Eso nos da miedo. Entonces, si eso es lo que van a predicar, entonces hay que dárselos gratis. Simplemente quitamos las barreras. Mi respuesta fue, yo literalmente en un mes yo me predicaba. Yo me preguntaba si la gente realmente le importaba la exposición bíblica, pero realmente me quedé con la boca abierta viendo que la gente hace exposición bíblica por ver ese interés. Al Moller y yo estábamos hablando de esto. Los jóvenes la generación joven lo que está sucediendo es que está aprendiendo, está valorando la exposición bíblica y la teología reformada. Los ministros y pastores de mayor edad que hoy en día no les interesa la teología reformada, no están cautivando a la generación de jóvenes, no los están cautivando. ¿Ve esta congregación aquí? ¿Cuántos aquí? Si tienes 30 años de edad o menos, ¿ve esto nada más? ¿Estás en tus años 30 o más joven? Esto es algo maravilloso, caballeros. Esto es emocionante. Creo que tenemos una generación que se está levantando de las cenizas, que va a volar y que está comprometida con la exposición bíblica. Y vamos a terminar con esto. Habla de quién se está uniendo a nuestra iglesia. Conforme tú envejeces, y vienes aquí a un domingo, por ejemplo, está lleno de jóvenes. No sé qué porcentaje hay de nuestra iglesia. Creo que el 75% de nuestra iglesia tiene 30 y tantos años y menores. La gente es menos, más y más. Y la gente en las universidades no necesitan 3 puntos y un poema. Los jóvenes en el mundo mundano, en el mundo posmodernista, en las universidades,
La gente que está viviendo en un mundo corrupto, sucio y vil, necesitan pureza, santidad y necesitan respuestas reales. Y vienen aquí, salen de su ambiente, de su universidad, para encontrar respuestas reales, verdaderas de la palabra de Dios. Es un tiempo emocionante y está resurgiendo la explicación de las Escrituras, porque la gente está descubriendo que el poder está en la verdad del texto. Gracias, John. Un grupo de expositores. ¿Por qué no oras por este grupo para que tenga un impacto? Nuestro Padre, te damos gracias por la manera en la que nos has congregado de tantos lugares y estamos todos aquí como Esther para un tiempo como este. No hay accidentes, no es nada incidental. Cada hombre, cada alma que está aquí porque los has traído aquí. Para influencias que van a venir, que vengan de este púlpito y para influencias que vengan de sus púlpitos, de sus congregaciones, necesitan a gente que los sirva. Oramos por todo lo que necesitan de una manera impresionante, que tú solo lo puedes hacer. Haz que todo este grupo de hombres sea nos hagas amar a Cristo, a tu palabra y proclamarla fielmente. Danos un impacto en esta generación, en esta nación y por todo el mundo. Que la palabra de Dios salga con el poder y el fuego que nunca ha sido vista. Conforme estos hombres se conviertan en una fuerza verdadera, dales de nuevo valentía, aliento, dales la disposición de jugarse la vida, protégelos de las concesiones, protégelos del pecado y el fracaso y la descalificación. ¡Qué tragedia es eso! Manténlos seguros en el lugar seguro y úsalos poderosamente. Oramos en el nombre de Jesús.